y adecuando en el futuro hasta llegar a un libro mayor sobre el entendimiento de la República, que es El Príncipe de Maquiavelo. Pero eso sigue y después lo va a revisar y lo va a plantear a su manera Jefferson. Y en el caso nuestro venezolano, por ejemplo, Juan Germán Rocio, Andrés Bello, Rómulo Gallegos, por no hacer una lista más larga. De manera que tenemos material de sobra, pero también demasiado trabajo. No se trata de leer a Salustio, a Tito Livio, ni a Maquiavelo, ni mucho menos a Andrés Bello, sino de ver cómo ellos, cada uno en su momento, plantearon el desafío de hacer una república hasta llegar a la preocupación de Clemenceau en 1898. Entonces, en lugar de mirar las fuentes, ver un librito que es muy importante de un profesor argentino de nuestros días que se llama Andrés Rosler. Andrés Rosler tiene un librito que se llama Razones Públicas. Cuando yo lo leí, le dije a las librerías de aquí de Venezuela que trataran de encontrar ese libro para que lo revisáramos. Ojalá muchísima gente pudiera leerlo, porque estaban las claves de lo que se entendía por república y de cómo restablecerla o hacerla en caso de que no existiera. Rosler tiene un cuestionario que nos evita mirar a Tito Livio y mirar a Cicerón y mirar a Rocio y a Andrés Bello, para mirarnos nosotros mismos y para responder la pregunta, y así se pudiera entender quizá que no es trivial lo que yo les estoy planteando, sino que nos incumbe a cada uno de nosotros. Dice Rosler hace un test para pescar republicanos, para descubrir republicanos. Lo más importante, creo yo, de ese test, de ese interrogatorio que él le hace al lector, es lo que voy a leer de seguida. Dice Rosler: en efecto, de te fabula narrator, que es un latín que quiere decir una historia que te incumbe, como dice Horacio, si usted está en contra de la dominación, no tolera la corrupción, desconfía de la unanimidad y de la apatía cívicas, piensa que la ley está por encima incluso de los líderes más encumbrados, se preocupa por la patria, mas no soporta el chauvinismo y cree por consiguiente que el cesarismo es el enemigo natural de la república, entonces usted es republicano, aunque usted no lo sepa. El problema radica, después de plantear lo esencial para Rosler en relación a lo que somos o no somos como republicanos, en preguntarnos, ustedes y yo, si podemos contestar con tranquilidad de conciencia este cuestionario. Y la conclusión puede ser decepcionante, pero también puede ser objetiva, que es lo que importa. Solo a través de un ejercicio olímpico de hipocresía, los venezolanos podemos responder que no nos importa el cesarismo, que no toleramos la corrupción, que la apatía cívica nos saca de quicio y que la ley está por encima de todos, aún por encima de los gobernantes. Podemos nosotros, a título colectivo, pero también a título individual, responder esto para graduarnos de republicanos. Muy difícil, a menos, repito, que mintamos, que engañemos al interrogador o que nos engañemos nosotros. Entonces, ese es el punto. Si de veras no tenemos las cualidades ni la tranquilidad para responder una cosa tan simple como la que plantea Rosler, ¿cómo encontramos una explicación satisfactoria? ¿Cómo justificamos, o si no justificamos, explicamos este hecho de nuestra incapacidad de decir con solvencia, con seriedad, con honradez, por qué nosotros no somos republicanos? ¿Por qué nosotros toleramos la corrupción? ¿Por qué nosotros no nos levantamos contra la dominación? ¿Por qué no desconfiamos de la unanimidad? ¿Por qué no nos importa la apatía cívica? ¿Por qué la ley se puede manejar al antojo de los poderosos?
por qué el patriotismo se confunde con chauvinismo y por qué César no nos importa. Es decir, el domine mayor. César debe morir. Esa es la esencia de la democracia. Hay que matar a César desde la muerte de Julio César hasta el día de hoy. No importa. Vamos a correr la arruga del César. Ya veremos en el futuro, caramba, pero qué futuro tan curioso cuando nosotros tuvimos nada menos que una creación de nuestro pensamiento que nos da en la cara cuando nos queremos presentar como republicanos, aquella creación que dijo que nosotros teníamos nada más y nada menos, y por fortuna, un César democrático. Estas son situaciones que pueden parecer muy sacadas de la manga, pero que desde mi perspectiva de historiador forman la esencia del desafío que tenemos. El no poder contestar este cuestionario. O, para que no nos tiremos todos al despeñadero ni bajemos la Santa María, como poco a poco la sociedad tiene la posibilidad de contestar con bien o de salir con bien este cuestionario, de no quedar aplazada, de no quedar raspada. Es decir, que ha llegado un momento en el cual ha sido tan evidente el desafío de la República, pese a que no lo veamos, que comenzamos a responder como republicanos frente a las solicitudes que te hace la vida, frente a las solicitaciones que te hace el ambiente. Entonces, ¿cómo se enfrenta este problema? Hay muchas maneras. Cada quien tiene sus maneras de matar las pulgas. La mía es la del historiador. Y dentro de mi actividad, de mi trabajo, mi oficio de historiador, me he especializado o trabajé durante muchos años historia de las mentalidades. Entonces existe la posibilidad, que espero que sea razonable, especialmente que sea convincente, de ver cómo a través de lo que hace el historiador de las mentalidades o lo que hace esa llamada historia de las mentalidades, podemos entender por qué no somos republicanos y cuánto nos falta para poder serlo. Es decir, por qué somos como somos los venezolanos. Los venezolanos no somos republicanos. Quizá lo fuimos a medias, o quizá, y esto es bien importante, lo fuimos en un momento determinado de la vida. ¿Por qué esa intermitencia? ¿Por qué ese paso tan efímero por el regazo de la República? Tiene que haber una explicación que no es la de los manuales de siempre. Es decir, esto implicaría acudir a fuentes, a documentos y a testimonios distintos de los que se han revisado para empatar mentalidad con ausencia de república. Y de eso se va a tratar. De eso es lo que vamos a intentar a partir de esta primera sesión. Si vamos a hablar desde la perspectiva de la historia de las mentalidades, tenemos que saber qué es para el historiador profesional una mentalidad y cómo esa mentalidad puede quitar la cortina, puede despejar esa espesa cortina que nos impide ver el paisaje. Porque a nosotros lo que nos importa es la batalla de Carabobo y lo que nos importa son la lista de las finanzas públicas, cómo está la bolsa de valores, qué partido político se fundó y qué partido político no se fundó, qué dijo fulano en el meeting y qué no dijo. Ese es el presente que importa mucho. Pero ese presente que importa mucho se lee o se interpreta desde el eslabón de la mentalidad. Y esa mentalidad no es una cosa sencilla, ni simple, ni pasajera, sino todo lo contrario. Entonces, después de este prefacio que ya va muy largo, o que ya va para largo, voy a decir, tratando de ser muy simple, lo que entendemos nosotros, los historiadores, por mentalidad. La mentalidad es una reacción colectiva, es decir, de todos ustedes y mía, previsible, que produce una sociedad determinada frente a la solicitud que le hace el ambiente. Si el ambiente, el teatro en el que tú vives te plantea un problema, tú reaccionas frente a ese problema, pero no reaccionas a solas, sino como parte de un conjunto. Y esa reacción no va a ser distinta a la de mi vecino. Yo voy a reaccionar como la señora de al lado, o como el abastero, o como el rico, o como el que no es rico, porque necesariamente de manera idéntica, inconsciente o mecánica, por el hecho de formar parte de una colectividad que me obliga a hacer de esa manera. Es una reacción,
La mentalidad es una reacción automática y además compartida. Es bien probable que usted reaccione como reacciono yo. Usted es químico, usted es dentista, yo soy profesor de historia. Frente al problema, frente a problemas fundamentales, a menos que yo esté loco o ustedes, vamos a reaccionar exactamente igual. Frente por la existencia de una fuerza esencial, de un poder anterior que nos obliga a reaccionar siempre de la misma forma. La sociedad se parte, o dice la historia de las mentalidades, siempre reaccionan de manera igual frente a sus problemas primordiales. ¿Cuáles son esos problemas primordiales? Grosso modo, el pecado, la virtud, el poder, la riqueza, lo público, lo privado, el sexo y la ubicación de los miembros en la colectividad. Frente a un problema de poder, lo más probable es que necesariamente por el hecho de yo ser venezolano, reaccione como va a reaccionar la mayoría de los venezolanos frente a los problemas esenciales, el sexo, el poder, la mujer, el varón, qué lugar ocupa la mujer en la sociedad. Es bien probable que todos digamos lo mismo y sintamos lo mismo, porque hay una fuerza que nos obliga a hacerlo. Los historiadores franceses que desarrollaron esta teoría, llamémosla así, de la mentalidad, dicen dos cosas. Primero, es una prisión a largo plazo. ¿Y por qué es una prisión a largo plazo? Segundo, porque es un mandato de los difuntos. Nosotros, figuras del siglo XXI, flamantes, distintos, revolucionarios, dinámicos, nunca vistos, vamos a reaccionar como los tatarabuelos o como los bisabuelos. Ellos nos transmitieron, después de muertos, unos valores que no podemos echar al tarro de la basura. Así de simple. Y eso tiene que ver con todo, o con los elementos fundamentales que yo les acabo de nombrar: el pecado, la virtud, el poder, la riqueza, etcétera, etcétera. Y eso nos amarra, es una prisión a largo plazo. ¿Qué significa a largo plazo? Que en un momento determinado va a desaparecer. Pero ese momento determinado es moroso, es lentísimo, y generalmente se mide por siglos, no por ciclos, sino por siglos. El reloj no nos sirve para la historia. El reloj que yo uso todos los días: oye, tengo que terminar porque tengo que hacer una diligencia, espérame que voy a buscar a los niños al colegio. No, eso no existe en la historia. El tiempo es distinto, es lo que se llama longue durée, larga duración, y esa larga duración tiene una emperatriz inflexible y permanente, que es la mentalidad, hasta cuando el cascarón que ella creó y que nos arropa y nos agrupa a todos comienza a resquebrajarse. Y entonces se da inicio a una nueva mentalidad. ¿Pero por qué? Para evitar la locura. Si cada quien piensa como le da la gana, si se olvida de su propiedad, si se olvida de sus intereses y encuentra la solución en los marcianos o en una cosa que nunca ha existido o en un proyecto político novedoso que te invita a la tierra prometida, caes en la locura. Y lo menos que quiere la sociedad es la locura. Hay un maestro introductor de la historia de las mentalidades en América Latina, que es el filósofo español José Gaos. Yo tuve la fortuna de ser su alumno. Y él nos decía en clase una frase que les voy a leer y que conduce a esta explicación, que adelanté, la de la locura. Dice Gaos: lo que sienten, y pónganse ustedes a reflexionar sobre lo que dice, a ver si realmente ustedes están ganados por la novedad, por la sorpresa, por caramba, por aquí es. Por fin llegó la solución mañana. Dice Gaos: lo que sienten y piensan los hombres sobre el mundo humano, sobre el mundo sobrenatural, sobre el mundo histórico, sobre la vida pública y la vida privada, no pasa con facilidad. Las cosas humanas, yo creo que aquí es bueno recalcar esto, cuanto más esenciales, menos mudables. Las cosas humanas, cuanto más esenciales, menos mudables. Cambiar tan fácilmente como, digamos, de ropas,
De personalidad sería literalmente de locos. Y en el caso habría un gran loco. La naturaleza o su autor. Gao nos está llamando la atención sobre cómo no está negando los cambios, todo lo contrario, nos está metiendo en un enredo maravilloso, espectacular. Los cambios se dan cuando se van a dar y usted tiene que mirarlos con sutileza, con cuidado, porque no hay cambio donde usted cree que hay. El pito del cambio, ese no es el pito. El cambio llegará cuando tiene que llegar, pero no llega todos los días. Entonces es un reto para todos nosotros el de pensar que están las cosas cambiando y no están cambiando nada. ¿Por qué? Porque hay una fuerza anterior que impide. Hola. Bueno, miren, estoy intentando comunicarme con Elías y es imposible. Me imagino que ha tenido problemas con la luz. Eh, Vamos a ver que me acaba de llegar un mensaje, pero no es de él. Si quieren, déjenme volver a intentar llamarlo, pero me imagino si aquí los 18 conectados, pero déjenme probar una vez más.
parecer futuro, para parecer presente, pero es una engañifa. Ese pasado va a luchar por permanecer y solo fuerzas que han hecho una guerra durante muchísimo tiempo lo pueden lograr. Para evitar la locura, si yo estoy cambiando las cosas todos los días, si me ponen un flechado nuevo en la autopista el lunes y el martes me parece otro, yo me vuelvo loco. No sé cómo solucionar esa encrucijada que me están poniendo todos los días. Entonces trato de evitarlas. Eso no significa, y esto es lo importante quizá, que no haya cambios, sino que hay que pescarlos. No dejarse, no morder la carnada de que el cambio ocurre cuando uno cree que ocurre. El cambio o sucederá mañana porque hay elecciones. El cambio no sucederá mañana porque hay elecciones. De jueves a domingo no va a cambiar la situación. Solo cambiará cuando esa mentalidad que tiene unos patrones establecidos ceda ante el advenimiento de nuevos patrones. Eso es lo que dice la teoría de las mentalidades. Repito, más que todo busca evolución en lugar de saltos mortales, porque los saltos mortales no existen. Ningún proceso deja de ser secular. Ningún proceso de la monarquía española, bueno, son 300 años, es decir, ¿qué es lo que nos va a ocupar ahora? Hay toda una mentalidad que obliga a que los habitantes de ese imperio español se comporten de una manera progresivamente, pero que también la transmitan a la posteridad. Yo, venezolano de la generación de 1810 o de 1811, tengo ese fardo, tengo ese bacalao extraordinario de la mentalidad que no me permite movimientos distintos. Quizá los pueda intentar, me voy a vestir distinto, voy a oír la música francesa que llegó de moda de París, pero en el fondo yo pienso como mis antecesores mantuanos o como mis antecesores pardos o mulatos, y en función de ese sentimiento, de esa cárcel a la que me obligan los difuntos, a las que me obliga el mandato de los difuntos, yo voy a desarrollar las vicisitudes de la vida. Cuando en teoría de la historia, esto es más o menos lo de la mentalidad, en teoría de la historia en general se dice que hay que buscar tres cosas al que investiga. Si usted tiene un problema de una época determinada, o de un personaje, o de la Revolución de Octubre, o de la Guerra Federal, o de lo que ustedes quieran, del gomecismo, tiene que buscar tres factores: lo influyente, lo representativo y lo permanente. ¿Qué es lo influyente? Aquello que determina los movimientos. ¿Qué es lo representativo? Aquello que caracteriza a esa época. Uno puede decir, el gomecismo tiene estos rasgos provocados por estos motivos que serían lo influyente. Lo influyente conduce a lo representativo, pero siempre hay que tener presente lo permanente. Es decir, el gomecismo, que es el del ejemplo en este caso, es producto de lo permanente. Entonces siempre va a haber algo de lo anterior que no desaparece y que permanece. Eso lo plantean todas las metodologías actuales de la historia. El que no encuentre lo permanente no va a hacer un buen trabajo de investigación. Por ejemplo, en la pintura, eso es una materia que yo no manejo, sino más bien todos ustedes. Es evidente que las vanguardias plantean cosas novedosísimas, pero es bien probable, de acuerdo con la historiografía y aún la historiografía de las artes, que haya elementos antecedentes que no se pueden borrar del cuadro, que el pincel no puede borrar, que el pintor que tiene ideas nuevas y conductas nuevas, como es hijo de los difuntos, tiene un entendimiento de la estética transmitido por los difuntos, por sus profesores, por un cuadro que vio en el siglo anterior o que vino del siglo anterior, que le va a determinar la manera de hacer una obra novedosa y distinta, pero atada a una permanencia. De eso se trata, de pescar, partiendo de la historia de las mentalidades, de pescar un elemento de la realidad que permita cuya permanencia le dé seriedad a la investigación, le dé seriedad a la proposición que uno hace. Yo, historiador de las mentalidades, no la puedo aplicar según mi capricho, como se me vaya ocurriendo, como vaya viniendo, vamos viendo. No, tiene que partir de una plataforma que haya permanecido a través del tiempo, aun cuando sea en la superficie, aun cuando esté en la cúpula únicamente, en el barniz de las fachadas.
Y en el caso venezolano, nosotros lo tenemos, es la república. La modernidad venezolana, que es la que ocurre o la que se comienza a desarrollar desde finales del siglo XVIII, pero fundamentalmente desde la primera década del siglo XIX, es una modernidad emparentada íntimamente con el republicanismo y con la república. Venezuela nace como sociedad peculiar y distinta cuando se convierte en república. Entonces, si la república es una permanencia en adelante, nunca desaparece, nadie va a abolir la república, ni el general Gómez a lo mejor no tenía idea de lo que era república. A nadie se le ocurrió cambiar aquello, entonces uno jura que existe, que es muy familiar, pero resulta que no existe, de acuerdo a cómo debe ser ella, a cómo debe funcionar ella en los hechos concretos. ¿Por qué entonces esa realidad? ¿Por qué si somos republicanos no lo somos? ¿Por qué no podemos responder con tranquilidad de conciencia el cuestionario que nos hizo Rosler sobre el cesarismo, sobre la igualdad de la ley, sobre el patriotismo, sobre el chauvinismo, sobre unanimidades cívicas? Si la contesto, miento, pero la voy a contestar y voy a mentir para no pasar vergüenzas. Pero desde luego que yo no soy republicano. Y yo no soy republicano por algo que me impide serlo. No porque voté por Chávez, aunque sí, pero no porque voté por Chávez, sino por razones anteriores que me pueden permitir la explicación de mi conducta como sociedad y aún a título individual, pero que también me puede permitir vislumbrar un futuro que quizá no sea tan próximo como uno anhela, pero que va a ocurrir cuando la mentalidad establecida, que es morosa, que es lenta, que es secular, es decir, que permanece a través de uno o de dos siglos, le da paso a una nueva. Entonces, esa es la situación. Tratar nosotros de ver, partiendo de la clave de las mentalidades, encontrar un patrón que haya creado esa mentalidad. La mentalidad no es caprichosa. Nosotros como venezolanos, y los colombianos como colombianos, y los mexicanos como mexicanos, y los españoles como españoles, se comportan de una manera compartida, automática y mecánica porque se les dio un patrón de conducta. Y ese patrón de conducta permanece a través del tiempo y no es susceptible de modificaciones importantes. Permanece a través del tiempo y te da peculiaridad, te caracteriza. Si usted va por la calle, por una calle de Madrid, por la Gran Vía, y ve venir un grupo de personas, usted sabe perfectamente que son venezolanos, aún sin oírlos hablar. Hay una manera de comunicarse con el entorno, hay una manera de hablar con él o de responderle al entorno que te da peculiaridad y exclusividad. Yo voy a responder frente a ese entorno como única y exclusivamente pueden responder los venezolanos. Hasta el punto de que tú hablas con una persona que habla perfectamente español, pero que es de Cúcuta o que es de Lima, y tú dices, este no es como los míos, este es distinto. Pero si hablan del mismo idioma y son del mismo color y se supone que comparten la misma historia, pero yo no hablo, ni pienso, ni siento como el peruano, rico o pobre, ni como el ecuatoriano, ni como el colombiano, ni como el mexicano, ni mucho menos como el español. ¿Por qué? Porque hay un patrón que me obliga a responder necesariamente de una manera. Y ese patrón me gobierna, como gobernó a mi padre y a mi abuelo y a mi bisabuelo, y como seguramente gobernará la conducta de mis descendientes, de mis hijos y de mis nietos frente a las vicisitudes de la vida. Y eso importa a título individual a cada uno de ustedes, pero tiene que importar más a título colectivo en la medida en que nos puede permitir una explicación de este desastre. Entonces, este desastre no es obra del imperialismo maligno o de las fuerzas tenebrosas de la izquierda, sino de que lo amasamos, lo cocinamos y nos los comimos nosotros. Por una sola razón, porque nuestra mentalidad nos obligó a responder de esa manera, de esa guisa, a esa calamidad, de la cual no podemos salir si miramos únicamente el pasado y si pensamos que todo está en este reloj que me dice que dentro de 15 días la cosa cambia.
No, que espérate al 30 de abril. Pasó el 30 de abril, todo el mundo en la Carlota, no pasó nada. La invasión de ahorita, antier, de esta cosa tan terrible de los de Gedeón en Macuto, no pasó nada. No solo porque se planificó de una manera desastrosa en los dos casos, sino porque hay elementos de la sociedad que impiden que eso ocurra. ¿Cuáles son esos elementos? Los que se agrupan en esa manera mecánica, inconsciente, automática y compartida que tenemos los venezolanos y nosotros exclusivamente como venezolanos, porque hay un patrón, hay un manual de conducta. A ti te entregan, cuando tú llegas, cuando sales del quirófano, recién nacido, te dan en la quita. Te metieron ya aquí en el cerebro la mentalidad, el patrón que tú traes y que lo vas a repetir exactamente igual o con unas pequeñas variantes a como lo vivieron y lo hicieron tus antepasados desde la antigüedad. Esa es la mentalidad. Les puede parecer esto muy rebuscado, les puede parecer esto muy remoto, pero sobre todo, mucho más aún, cuando yo les diga en este momento dónde está la clave de la fundación de esa mentalidad. Para buscar la clave del manual fundacional, de las reglas de conducta que nosotros vamos a seguir a través de los siglos y hasta el día de hoy, nos tenemos que remontar a los años de 1545 y 1563. A Europa, además, para completar, no fue aquí, sino allá. ¿Qué pasa entre 1545 y 1563? Uno de los fenómenos capitales de la historia universal moderna. Ustedes saben que en esa época ocurre el cisma protestante, el desquiciamiento de la sociedad. Lutero dice una cosa y revienta una bomba capaz de conmover a toda Europa. Para evitar las conmociones de la bomba, la Madre Iglesia convoca el Santo y Ecuménico Concilio de Trento, que es el más importante de la cristiandad hasta el día de hoy. Es un concilio muy largo, muy trabajoso, que ocurre, como les dije hace poco, entre 1545 y 1563. ¿Por qué es tan importante ese concilio? Porque está la amenaza del cisma, porque está la revolución de los protestantes y eso hay que pararlo. ¿Y cómo lo paran? Mediante la reforma, la contrarreforma, es decir, la revisión de la liturgia, de los dogmas, del poder papal para adaptarlo a los tiempos modernos y para impedir que la creciente de las reformas cismáticas o protestantes o evangélicas, como las quieran llamar, acabe con el poder del pontífice, nada más y nada menos. Entonces, las cumbres de la cristiandad, los talentos de la cristiandad se reúnen entre el 45 y el 63 bajo el auspicio del emperador, es decir, de Carlos V, a organizar la vida para evitar el apocalipsis, para impedir la herejía. Y nueva ley de la Iglesia, una nueva forma de vivir que se tiene que cumplir porque la mandan los doctores de la Iglesia, el Papa y los cardenales. Muy bien, ¿qué demonios tiene que ver eso con los pobres venezolanos? ¿Qué tiene que ver eso con la mentalidad venezolana que nos tiene en este atolladero de acuerdo con lo que yo estoy planteando? Aparentemente no tiene que ver nada, pero resulta que tiene que ver todo. Cuando ocurre estos acontecimientos capitales de la historia moderna, que son los que se resumen en el Concilio de Trento, nosotros no existimos. Somos apenas un esbozo. Nadie sabe exactamente qué somos. Estos son los territorios nuevos de la dominación europea. ¿Quiénes los habitan? Gente que parecen hombres, pero que a lo mejor no lo son. Lugares en los cuales domina el demonio, pero a lo mejor no es el demonio el que lo domina. ¿Cómo hacemos para meterles en la cabeza a estos seres extraños e ignotos? ¿Y cómo hacemos para que en estos viajes que nos llenan de temores y de preocupaciones porque estamos ante un territorio ignoto, desconocido y retador, cómo hacemos para que el manual bendito de Dios impuesto por el Papa y por los padres de la Iglesia le funcione a estos señores tan extraños y tan raros? No hay manera. Y si hay manera, la Madre Iglesia resuelve en Roma que cada
que el Concilio de Trento tenga las leyes, las pautas del concilio, los contenidos del Concilio Ecuménico de Trento, el más importante de la cristiandad, es decir, aquel documento emanado del autor de la potestad más relevante de la tierra hasta entonces, nos beneficie a nosotros, los desconocidos, los raros, los extraños, los insólitos americanos. Yo creo que no son hombres, le dicen a los reyes católicos. ¿Tú crees? Sí, yo no son hombres, majestad. Convoca un concilio, se reúnen en Salamanca para determinar si somos seres humanos, los encontrados, los indios, llamémoslo así ya definitivo. O si les hacemos guerra o no les hacemos guerra, la guerra justa. Y se reúnen un tiempal los teólogos españoles, hasta va Bartolomé de las Casas, él dice, sí, son hombres, yo los conozco, son gente decente, son igualitos. Total que hay un enredo muy grande a esa gente sobre cuya naturaleza, sobre cuyas capacidades, sobre cuyas limitaciones estamos llenos de dudas, no le hemos echar, no le podemos tirar el Concilio de Trento, ¿qué van a entender? Además, ¿qué idioma hablan? Unas cosas raras, una jerga muy extraña, pero no hablan idioma civilizado. Ellos no hablan español, ni francés, ni inglés. ¡Ah, caramba! Entonces, ¿cómo se arregla ese entuerto? Encuentran una solución espectacular. Que las normas del Concilio de Trento tengan su traducción particular. ¿Cómo su traducción particular? Sí. ¿Cómo se llama este territorio? La Nueva España, capital México. Hay una ley que se haga la traducción de acuerdo con las peculiaridades de México. ¿Cómo se llama este lugar? La Española, Santo Domingo, ahí fueron los primeros poblamientos. Que se traduzca la ley para esos señores que viven en ese tal Santo Domingo. ¿Y aquí qué hay? Venezuela, gobernaciones, la provincia de Venezuela, que se haga una ley, que el concilio se le traduzca a los venezolanos. Y a nosotros nos traducen el concilio. Y ese documento de traducción del concilio se va a convertir en el fundamento de la mentalidad venezolana. No hay un documento más importante en la historia de Venezuela que este que yo les paso a comentar. Ni el 5 de julio, ni el 19 de abril, ni el 5 de julio, ni la muerte del Libertador, ni la creación de Colombia, ni los documentos que crean la República en el año 30, ni los que crean la democracia venezolana después de la caída de Pérez Jiménez, son tan importantes como este, que es la traducción del tridentino, es decir, del Concilio de Trento a nuestros contornos y a nuestras necesidades. Esta ley que nosotros no podemos entender porque somos extraños y porque somos insólitos y porque somos exuberantes, se traduce en Venezuela. En el año de 1687 ya está el poblamiento adelantado y hay una iglesia establecida y el obispo de turno, en este caso Diego de Baños y Sotomayor, reúne un sínodo de los religiosos venezolanos y ese sínodo de los religiosos venezolanos hace la traducción del Concilio de Trento, es decir, el ajuste del concilio a nuestras peculiaridades, a nuestras características, a nuestras limitaciones, a nuestra vida. Y eso se conoce con el nombre del documento que publican la traducción como las Constituciones Sinodales de 1687, creadas, repito, por Monseñor de Baños y Sotomayor. Las Constituciones Sinodales son muy importantes por diferentes razones, pero especialmente por la permanencia temporal. Ningún otro documento tuvo una vigencia tan prolongada y probablemente tan acendrada como las Constituciones Sinodales de 1687. Fueron aprobadas por el rey, porque además tenían que tener bula papal y licencia real para convertirse en ley de Venezuela en 1687, y la va a refrendar un obispo ya cuando la sociedad está bien establecida y tiene sus vivencias bien acendradas, el obispo Díez Madroñero en 1761. De 1687 a 1761, refrendadas por el Papa, con bula papal, y por el rey católico, hay una sola manera de entender el mundo que se inicia desde 1687, cuando estamos incipientes, cuando apenas estamos sembrando las raíces. Ya el árbol crece y la misma ley sigue vigente. Pero hay algo más asombroso, generalmente desconocido,
mucho más trascendental por consiguiente, las constituciones sinodales, estas de 1687, de allá lejos del comienzo, permanecen sin solución de continuidad y sin ningún tipo de variación hasta la asombrosa fecha de 1904. No hay ninguna disposición ni ley susceptible de influir en la sociedad venezolana como esta, como las constituciones sinodales que arrancan con vida en 1687 y mueren en 1904. Se fortalece el poblamiento y nace la cultura tradicional española ortodoxa. Pasamos a la independencia y viene la guerra de independencia. Nos convertimos en Colombia, deshacemos Colombia y nos convertimos en República Liberal en 1830. Comienza un siglo XIX tortuoso, sanguinario, fundamental para la historia de Venezuela. Nos llena de sangre, nos llena de preocupaciones, pero también de evoluciones constructivas. Hasta el socialismo, se llega a hablar de socialismo, de cualquier tipo de proyectos propios de lo que se llamó siglo laico, y las constituciones sinodales permanecen sin que las muevan, ni que se toquen, ni con el pétalo de una rosa hasta el año 1904. Pónganse ustedes a pensar en otro documento tan permanente, pero sobre todo tan invariable. Lo que se pensó para el venezolano, para que rigiera la conducta del venezolano en 1687, se piensa igualito, sin ninguna enmienda en 1761 y así sucesivamente hasta 1904. ¿Significa eso que de verdad nos gobernó la Constitución sinodal? ¿Significa eso que dependíamos necesariamente de las pautas del arzobispo, de la traducción de Trento? Eso es muy difícil de determinar. No hay posibilidad, es imposible. Pero es evidente que en una sociedad católica tradicional tuvo que influir un documento de esta naturaleza. Entonces, en ese documento, al que yo le doy tanta relevancia por su permanencia temporal, pero por el poder del que las crea, vamos a afincar buena parte de nuestra explicación sobre el motivo por el cual no somos, por qué somos como somos los venezolanos. Recuérdense que la ley de Trento, el concilio, es un mandato divino. Y no hay concilio más importante en la cristiandad hasta el concilio Vaticano II, cuando en la época de Juan XXIII y Pablo VI, en el siglo XX, que renueva a la iglesia y hace a los católicos distintos con unas nuevas normas de conducta. Antes de ese concilio, todo depende de Trento. De manera que imagínense ustedes el poder que tiene en mí Pedro Pérez o Elías Pino, que vive en 1700 en Boconó, o en Guanare, o en Caracas. Tengo que obedecer esto, porque se lo manda Dios, a menos que yo esté loco. Pero hay algo mucho más importante. Es un poder indiscutible, porque no solamente lo manda Dios por intermedio del Papa y luego por intermedio de su representante en Venezuela, que es el obispo, sino el rey. ¿Y quién elige al rey? Dios. Entonces, el monarca ungido por la divinidad y la divinidad propiamente dicha, representada por el Papa y por sus vicarios, por sus representantes, por sus obispos, determinan cómo va a ser mi vida, desde 1687 hasta 1904. Rebusquen, a la hora de discutir se discute y eso me parece estupendo. Si puede encontrarse un documento más importante que el Acta de la Independencia, si no lo han leído, ¿cómo va a ser importante? Hoy, en este ciclo, leeremos alguna cosa del Acta de la Independencia. Entonces, tenemos el manual y tenemos el problema. Es decir, tenemos la posibilidad de explicar razonablemente que existen pautas de conducta que nos atan, nos amarran, nos encadenan a todos y que permanecen a través del tiempo y que nos hacen ser criaturas o que nos forman como criaturas de una mentalidad determinada debido al poder de que las impone. Yo le hago caso a aquella autoridad que es para mí incuestionable. Y en este caso ya concreto venezolano le impone el obispo. El obispo es un representante fundamental en las ceremonias
sociales de la época. Está en el primer plano, se sienta con cojín y tapete, tiene siervos y séquito especiales, tiene hábitos resplandecientes y tiene precedencia y se sienta al lado del representante del rey, que es el gobernador y capitán general. Ya eso, mira, y además hace visitas pastorales para que en Guanare, y en Betijoque, y en Cumaná, el representante de Dios venga a ver cómo están las cosas y distribuya bendiciones y fulminaciones. Ya eso es un elemento muy importante para la gente de entonces, pero además de esa explicación de naturaleza simbólica, el obispo Díez Madroñero y todos los demás hasta 1904 tienen otro elemento que refuerza la posibilidad de que su influencia sea determinante: poder político. El obispo puede prohibir los empleos, prohibir que alguien tenga un empleo, puede encarcelar, puede torturar, puede condenar a muerte con la ayuda del brazo secular, es decir, con la colaboración del poder civil. Pero además, y este es el mayor de sus poderes, puede decretar la excomunión mayor. Es decir, puede determinar que yo, Pedro Pérez, vecino de Guanare, soy expulsado del cuerpo místico de Cristo y estoy condenado al infierno. Necesariamente. Estas son, eso quizá no nos importe hoy, pero en el siglo XVIII, en el siglo XIX y en el siglo XX, o en parte del siglo XX, fueron determinaciones muy importantes, resortes fundamentales de la vida. Entonces, elementos próximos que explican la posibilidad de entender la fuerza de una autoridad y elementos remotos, simbólicos, religiosos, permiten al investigador anunciar la existencia de una autoridad a través de la cual se crea el manual de conducta de los venezolanos. Y ese manual de conducta de los venezolanos no tiene fin. En términos de modificación de los estatutos, ya lo dijimos hace rato, eso debe cambiar o cambia en 1904, cuando la ley canónica de 1687 desaparece. Sería el colmo, pero es entonces cuando cambia. Pero hay otros elementos que quizá no cambien, por aquello de que el pasado no pasa, sino que se disfraza y que le cuesta mucho ir al cementerio. El viaje fúnebre es muy lento. Si es lento el de uno, yo no me quiero morir, voy a 62 médicos, imagínense ustedes el de una sociedad que lucha por sus intereses y por la permanencia de sus valores, y porque le chocan los otros valores. La Revolución Francesa, Dios me favorezca. Guillotinas, muerte, si estoy aquí tranquilo. La Revolución de los Estados Unidos, Dios me favorezca, son herejes. Son herejes. Y además acuérdate de los piratas. ¿Cuántos piratas nos mandaron los ingleses, que son los papás de estos americanos? 20, 30 incursiones desoladoras ocurrieron en Venezuela. Son emisarios de Satanás. Son una cantidad de elementos que parecen triviales, pero que lo dejan de ser cuando encontramos los documentos o los contenidos documentales que permiten explicar las razones por las cuales el venezolano comienza a entender la vida pública y la vida privada de una manera determinada y con vocación de permanencia. En nuestro caso, en las constituciones sinodales de 1687 están los elementos capaces de obligarnos a ser como somos frente a la vida pública y frente a la vida privada, a través de una continuidad de conductas cuyo origen es sin duda 1687 y contra la cual no puede la República o la propuesta republicana, que va a chocar con las constituciones sinodales, sino muy trabajosamente, sino muy lentamente. En resumen, no hay cambios como los que se presumen o como los que uno cree que existieron. Las cosas en Palacio van despacio. En este caso el Palacio se llama Sociedad Venezolana, porque hay una atadura temporal que nos impide, que nos obliga a ser como somos. Y ya tocando el tema concreto, que no nos permite ser republicanos. Y la clave se encuentra en las constituciones sinodales de 1687, que le van a decir a los curas cómo se dividen los venezolanos y cómo se deben atender las necesidades de los venezolanos
por ellos. ¿Hasta cuándo? Buena pregunta. ¿Y esto es hasta cuándo, monseñor? ¿Cómo que hasta cuándo? Dios es hasta cuándo es Dios. Hasta siempre. Bueno, esas son pautas inamovibles que se tienen que respetar hasta el día del Apocalipsis, porque en el juicio final te van a averiguar si te portaste bien o te portaste mal de acuerdo con las normas sinodales. Entonces tenemos un mandato supraterrenal que supera lo que diga el rey, que supera lo que diga el gobernador, que supera lo que diga el virrey o que supera lo que diga un partido político. Porque las proposiciones de los entes terrenales son finitas, se acaban. Las de la iglesia, las de la madre iglesia no. Permanecen hasta siempre. Aún cambiando la ley canónica en 1904, muchos elementos se recogen para que permanezca la horma en la cual nos metieron, en la cual metieron nuestros zapatos, el que hicieron para nuestros zapatos, que es un zapato común y compartido necesariamente. Entonces nosotros vamos a tener que entrar ahora en la lectura de los principios sinodales que determinan quién es quién en Venezuela y quién será así hasta la consumación de los siglos. Esto no depende de que cada 5 años cambiamos y 5 años voto por los adecos y 5 años voto por los copellanos. No, señor. Esto depende de que yo tenga una orden que me manda la Madre Iglesia, no solo por el que lo mande el obispo, sino porque está en el decálogo, está en los mandamientos de la ley de Moisés, en los mandamientos de la ley de Dios. Esta es una sociedad, con todos sus bemoles, de gran influjo cristiano. Y necesariamente va a determinar esa presencia religiosa, las vicisitudes a través de las generaciones, a través del tiempo. La Iglesia ¿cuál es la institución más importante, de acuerdo con las encuestas, de la actualidad venezolana? La institución en la cual más se confía en la actualidad venezolana, la Madre Iglesia Católica. Esto no es casualidad. Evidentemente responde esa simpatía o esa conexión con la Iglesia Católica, responde a la conducta de la Conferencia Episcopal, a cómo los obispos y arzobispos han enfrentado la realidad política venezolana. Eso no hay duda. Pero el punto está en que es la misma potestad de 1687, que desaparece en un momento determinado, eso también lo veremos, para renacer y para reanimar los vínculos entre la fe predominante, que es la catolicidad, y la venezolana, y por conseguir o de permanencias en la política venezolana. Todo esto está bien atado, pretendo yo que estén bien atados. No, la mentalidad venezolana no es un capricho. Hay un manual fundacional que no es un capricho, que es este de 1687, cuyas pautas fundamentales sobre el caso venezolano, que son eternas y que son permanentes, vamos a explicar. Y vamos a tratar de verificar cómo esas pautas se convierten en realidad a través de hechos históricos, pero con una diferencia que es la siguiente en relación a los habituales. Esos hechos históricos no los vamos a buscar en los documentos trillados. Lo vamos a buscar en textos de la vida cotidiana o en piezas que generalmente desconocemos, pero que nos comunican directamente, nos aproximan directamente a esa realidad que hemos desconocido y de la cual nosotros nos formamos. Entonces, esto es más o menos una explicación genérica, teórica, aparentemente o probablemente superficial, que va a tocar tierra, etérea, que va a tocar tierra. ¿Cómo va a tocar tierra? Vamos a leer lo fundamental, espero no ser muy tedioso, de las constituciones sinodales de 1687 y cómo esas constituciones sinodales crean una casta que va a controlar la vida venezolana y que va a impedir la creación de la República. De manera que a todos los padres de la patria libertadores los tendremos que ver de manera distinta, porque las constituciones sinodales y la historia de las mentalidades nos sugieren una mirada distinta, un entendimiento diverso de la situación, para ver cómo eso va evolucionando hasta llegar
a esa problemática que todavía está en pugna y que no hemos podido solucionar porque la mentalidad es, para bien o para mal, una prisión a largo plazo. Esto es en términos genéricos lo esencial, o espero yo que lo sea. Comenzaremos a ver lo fundamental de las constituciones sinodales y a dar algunos ejemplos de cómo esas constituciones sinodales crean una manera de vivir y de entender lo público y de entender lo privado que va a permanecer a través del tiempo. En una travesía que espero sea distinta, porque va a tener guías distintos, es decir, testimonios que generalmente no se han trillado, que generalmente no se conocen, pero que pueden iluminar la vida. Si tú ves el mismo álbum de fotografías, tienes problemas. No sabes exactamente cómo es la familia. Quizá porque la estás viendo como reminiscencia inofensiva, o quizá porque faltan imágenes, porque hay muchas cosas que es mejor no mostrar, o porque no parecieron importantes a las generaciones que fueron haciendo los álbumes paulatinamente. De una manera era el álbum en 1800 y de otra manera va a ser en 1900, lo mismo que el recuerdo. Aquí vamos a meternos con un álbum distinto, en principio, todo guiado por mentalidades y de este convencimiento de que sin entender las constituciones sinodales y la influencia que tuvieron en la vida venezolana hasta la actualidad, no vamos a solucionar el rompecabezas de la República, que es el esencial, ni vamos a terminar de saber por qué los venezolanos somos como somos. Entonces, nada, eso se los ofrezco a partir de ya tocar tierra, a partir de la próxima reunión. Desde ya pueden plantear dudas, problemas, retos, desafíos. Los amigos de la Fundación me los comunicarán inmediatamente. Yo trataré de atenderlos con todo gusto y de eso se trata. Si es posible hacer conversas, que usted hable y que yo también a la vez, no creo que tenga problema. No lo quise hacer al principio porque, como dije antes, es primera vez que yo hago esto en solitario, es decir, aparentemente en solitario. Estoy solo aquí en mi oficina y ustedes están allá, cada quien en su lugar. Bueno, la posibilidad de que esos compartimentos dejen de ser, se puede intentar a través de preguntas o comentarios que quizá no sean tan prometedores o tan prolíficos, porque quizá todavía sea muy árido el tema como yo lo estoy planteando, pero va a dejar de ser árido cuando usted sepa quién gobierna Venezuela y quién tiene que dejarse gobernar en Venezuela hasta la consumación de los siglos, porque lo manda Dios, porque lo manda la Madre Iglesia a través de las constituciones sinodales de 1687. Bueno, ya son las 6:15 casi, ya habíamos empezado más o menos a las 4:30, hubo una interrupción. Yo creo que el lapso de la hora se cumplió y les agradezco y nada, lo que les dije, cualquier comentario y cosa ya los amigos de la Fundación de la Sala Mendoza me los pasarán y trataremos de iniciar algo menos tedioso y sobre todo más compartido a partir de la próxima reunión. Muchas gracias y hasta el jueves, si tienen paciencia y ganas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elías. Nosotros aquí preguntan si hay algún texto que puedan leer para complementar tu participación hoy, tu clase de hoy, y hay algunas preguntas puntuales que si quieres las reunimos, te las pasamos y abrimos la semana que viene, el jueves con... Ajá. Pero bueno, esa pregunta precisa, si hay algún texto, alguna recomendación tuya, y había... Claro, el texto ideal sería, pero es muy difícil de encontrar, las constituciones sinodales de 1687, son ediciones muy limitadas. El miércoles, el pasado mañana, les digo que otros textos ya republicanos venezolanos que vamos a tratar, sería bueno que revisaran. Les adelanto, por ejemplo, la Carta de Jamaica. 1815, tu papá Simón Bolívar. Papá Bolívar escribió un documento muy importante que tiene que ver con este asunto del republicanismo, que es la Carta de Jamaica. Échenle una mirada a la Carta de Jamaica porque existe la posibilidad, y quiero que así sea, de leerla como nadie jamás la ley. Eso pasa con los documentos canónicos, los documentos evangélicos. Usted agarra el evangelio y el evangelio es palabra escrita de Dios. No se puede discutir, o la cree o no la cree, pero no se pongan con tontería de discutir boberas. Lo mismo pasa con Bolívar, porque Bolívar es nuestro santo celestial nacional. Y lo que él escribió es intocable, pues eso era antes. La mentalidad nos
obliga a revisar lo distinto. Entonces, si ustedes ven Carta de Jamaica, eso nos puede ayudar mucho. También pueden ver Decreto de Guerra-Muerte, que sería una maravilla. Pero Carta de Jamaica les puede dar buena posibilidad de discutir porque es un tema que generalmente lo miramos y lo pisamos a pies juntillas, no lo tocamos. Hay una alfombra que no nos permite ver el sucio que hay debajo, que uno va escondiendo allí. Pero para hoy, las constituciones sinodales es muy difícil que las encuentren. Está más que todo en las bibliotecas y las bibliotecas quizá en la red, no lo sé. Constituciones sinodales de 1687. Sí, preguntan eso, ¿algún texto particular sobre constituciones sinodales en Venezuela? No hay ningún texto, está en algunas cosas que yo he escrito, pero me da como cosa decir, hay un librito mío que se llama Fueros, Civilización y Ciudadanía. Fueros, Civilización y Ciudadanía, publicado por la Universidad Católica. De ahí voy a sacar yo las referencias relacionadas con república y antirrepública que importan para este curso. Estaba a la venta en muchas partes y a lo mejor sea más fácil de conseguir que las constituciones sinodales. Si le quieren meter el diente, bueno, lo pueden revisar. Fueros, Civilización y Ciudadanía, libro mío, publicado por la Universidad Católica en el año 2000. Los demás, yo no había hecho bibliografía, les confieso, se las hago para la próxima reunión. Muy bien, Elías, muchísimas gracias. Entonces, reunimos las inquietudes de todos los participantes, te las hacemos llegar y el jueves abrimos con eso, ¿te parece? Me parece perfecto, sí, con las inquietudes podemos arrancar perfectamente. Excelente. Bueno, entonces muchas gracias por su atención y nos vemos el jueves y esperando que no haya más interrupciones. Agradecido por su presencia. Gracias, Elías. Hasta luego a todos y nos vemos entonces el jueves. Gracias. Hasta luego.